Los seres humanos empiezan a olvidarse de la cantidad de hijos que tienen, es decir, estoy hablando de hijos sanguíneos, ¿no? De hijos de carne, de carne y hueso, a partir del sexto. De hecho, no sé si les pase, pero mi mamá confunde los nombres de su marido con sus hijos, con sus Sí, nietos, ¿no? pero mi madre tiene tres y también los confunde, o sea, Pero no, Bueno, por yo supuesto. tengo una hija Y, y de y repente le digo el nombre del perro, imagínate. del Te perro. lo juro, tenemos dos perritas, Lola para y Matea, y entonces a veces, en vez de decir Isabel, le digo Lola o Matea. que Eso sí, sepa que eso en tu está peor, y es casa una hija. no se discrimina. Es por Exacto, eso que no hay que ponerle nombre de humanos a a los los perros. perros. O O de sí, perros a los hijos, eso está peor, porque imagínate Firulais al hijo, al ¿no? hijo. Bueno, No. pero mi hijo Bruno, por ejemplo, yo conozco cualquier cantidad de perros Brunos. Sí, Hay sí, muchísimos. Sí, sí, yo efectivamente. tenía un perro que se llamaba Emilio. Emilio. Sí, claro. Yo lo más cercano que he tenido de nombre humano a un perro es el señor Flores. Bueno, Bueno, mi marido tenía un Señor perro que Flores. se llamaba Fernández. Así, Fernández. Fernández. exacto. Fernández. Ese, Fernández, ven Exacto, acá. exacto. Siéntese. Siéntese. Ya en los tiempos del jefe Diego, nada. Entonces, Por cierto. yo lo que quiero decir rápidamente, Beatriz, primero, agradecerte. Segundo, estaba revisando un poquito que ya lo hablábamos fuera del aire, estudiaste en la ENEP Acatlán. ¿Qué estudiaste? Estudié Derecho. Es que estaba medio loca. Estudiaba en las mañanas comunicación. Exacto. No, perdón. En las mañanas en Acatlán estudiaba Derecho de 7 de la mañana a 1 y comunicación de 4 de la tarde a 10 de la noche. ¿Por qué? Con Adela Micha, por cierto. ¿Por Era qué? mi compañera. Compañeras. Porque no sé, porque yo quería estudiar como 5 carreras. Ah, Quería estudiar ciencias políticas, neurología, arquitectura, comunicación y derecho. bueno, estudiaste 3, Estudié, finalmente. bueno, estudié 2. Letras era mi primera opción, pero no vengo de una familia así de millonarios, pero para nada, todo lo contrario. Dije, si estudio letras me voy a morir de hambre, porque de vender libros uno sí se muere de hambre, la verdad. De escribir, Lo hemos dicho y es sabido. o sea, es... De acuerdo, pero con Entonces las otras dije, 2 carreras, pues derecho y periodismo ganas un poco más de lana, ¿no? ¿con alguna de las dos ganaste dinero? Con el periodismo sí. Trabajé muchos años en periodismo. Aquí veo que trabajaste con Gutiérrez Vivó, con José Exacto. Cárdenas, con la misma Adela, la jefa. O sea, sí fue algo, sí fue una ruta. Sí. Me llama la atención que estudiaste también en la Universidad del Nuevo Mundo, Sí. que hoy es Ya ni digas. finita, caput. Ya ni digas. Ya no existe. Cuando me preguntan en qué universidad estudié, me hago la loca y no contesto. Pero la verdad era una gran escuela. Pero sí estudié, sí estudié. Sí estudié y me recibí. Lo interesante de esta parte del periodismo del que hablas, que finalmente tiene que ver con la información, es la cantidad de gente que agrupaste y la cual formaste de alguna manera, no de formación, sino literalmente físicamente, ¿no? Para hacer de los temas literarios una parte importante en los noticieros y en el trabajo periodístico de este país, ¿no? Con este trabajo, pues los conociste a todos. Pues conocí un chorro de gente. O sea, con Gutiérrez Vivó, lo primero que me puso a hacer, me dijo, yo quiero a los expertos de todos los temas, a los mejores, pero que además comuniquen bien, porque no es fácil. De pronto te encuentras a un genio, no sé, en urbanismo o en demografía y no sabe hablar. Claro que no sabe hablar. Entonces, cuando yo me fui, le dejé, eran 100 expertos. 100. Entonces, era muy, ahí conocí a Ikram Antaki, y Ikram. fuimos muy amigas, ahí conocí pues, a Castañeda, Yo le di a clases Fuentes. a la hija de Ikram. Pero perdóname, te interrumpí. No, o sea, conocí a gente muy interesante, a muchos escritores, pero también a muchos políticos, a expertos en todo. Pero estos 100 sí sabían hablar, Sí, claro. No, claro. digamos, ¿no? desde Sí, luego. sí, no. No, más allá de hablar, me refiero a Comunicar. comunicar. Claro. Claro. O sea, era parte, era ver quién era el mejor, o sea, bueno, quién era el que más sabía, pero que supiera conversar y supiera explicar su tema. Es curioso, perdón, chin champú, ok. Es curioso que gustándote tanto la investigación, el periodismo, hayas saltado a la literatura. No es un caso aislado, pero a mí me gustaría que platicaras esta bonita anécdota de que en París te enamoraste de la literatura. ¿Por qué? ¿Cómo fue el asunto? Es que justo no fue un salto. Yo lo que quería estudiar es filosofía y letras en la UNAM. Era pero fue cuando dije, a ver, ¿y de qué voy a vivir? de Voy a qué dar voy a clases, me comer? voy a morir de hambre, voy a escribir, me voy a morir de hambre. Pero sí, bueno, a mí siempre me gustó leer. Mis papás son lectores. O sea, en mi casa había
muchísimos libros. Y cuando me fui a vivir a París a los 17 años, me encontré con un profesor que se llamaba Daniel Paz. Era uruguayo y daba clase en la Sorbona de literatura latinoamericana. Y fue él el que me enseñó lo que realmente es la literatura. O sea, me dijo, a ver, el tema no importa. O sea, realmente lo que hace a un libro, una obra de arte literaria, es cómo está narrado y cómo está escrito. Estoy de acuerdo. Entonces ahí, y me regaló Claro. 2 libros, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, y me dijo, ve las voces narrativas, y me regaló Rayuela. Rayuela de Cortázar, pues, que es un libro que se puede leer en cualquier Claro. orden. Entonces ahí dije, yo quiero hacer esto. Te tiraste O sea, duro. desde ahí ya quería. Dije, bueno, voy a hacer pues, un rato a ahorrar dinero y a tener un trabajo que sí me dé dinero para después dedicarme a escribir, que fue lo que hice. En el 2003 renuncié a mi último trabajo formal con Jorge Castañeda en Relaciones Exteriores, en comunicación, y ya las 24 horas del día me dediqué a escribir hasta el día de hoy. Bueno, doy talleres literarios. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha ido no solo el éxito, sino tu miedo más primigenio, adolescente? A morir de hambre. ¿Has muerto? ¿Hubieses muerto con lo que has generado? No, te ha ido bien. Me ha ido bien, pero sí, me ha ido bien. Me ha ido bien, pero no vivo de eso. Claro. O sea, si yo viviera de mis libros, no viviría como vivo, la verdad. Claro. Pero vivirías, que ya es ganancia. Sí, viviría. No, pero Sí. digo, tú y yo como Ya actores lo lo sabemos, sabemos. O sea, totalmente. lo que más nos gusta hacer es teatro. Sí, Y no podemos Y- vivir exacto, del teatro. ¿no? exacto. así es. Es decir, no hay forma. Tenemos que hacer televisión, eventualmente tenemos que hacer cine, ¿no? Cuando se da. Sí, y así pero como- básicamente televisión. Y así como tú y yo no sabemos cómo le irá a una obra de teatro que pueda generar temas, pues ellos también no saben Claro. cuál será la resonancia de un De un determinado libro, ¿no? O sea, yo de lo que realmente vivo es de mis talleres literarios. Y doy talleres todos los días. Y cuando mi tarjeta de crédito se empieza a inflar, entonces invento talleres un sábado y un viernes y especiales y Exacto. clases intensivas Para sacar su dinero. para poder pagar mis este Ya irresponsabilidades. iba a decir una sandez, no, me la voy a ahorrar. Ah, Usted, voy a subrayar Rayuela 2 veces porque tú te acuerdas claramente quién te lo dio, ¿no? Que fue, o quién te incitó a que lo leer. leyeras, que es este maestro uruguayo que tuviste en París. No sé si a ti te pasa con Rayuela, pero siempre que hablo con gente, saben quién les dio Rayuela. chistoso. Rayuela es un libro que está Marca. marcado porque alguien te lo dio, porque alguien te dijo, tienes que leer esto, porque hay un momento en tu vida en donde tienes que leer Rayuela. Y creo que esa es una muy grata recomendación el día de hoy. Lean Rayuela, donde quieran, en el parque de cabeza, en la cama, en un viaje. En el a orden que pedazos, propone Cortázar, en el orden que ellos propone quieran. él o no. Y creo que esa es una entrada juguetona a la literatura que te permite inventar mundos, descifrar cosas que están dentro de ti. Y si soy yo aquel que provoca en ustedes que van a leer por primera vez Rayuela, pues ya me hicieron el lunes, ¿no? Y si ya lo leyeron, reléanlo. Nabokov decía, un libro no se debe de leer, se debe releer. Releer. La relectura da un placer muy especial porque tal vez la primera lectura te dejas ir por el tema, no quieres saber si el mayordomo es el asesino o no, y no te fijas en otras cosas, que es lo que hacen de cada autor, pues un autor diferente. Entonces, en cambio, si relees un libro, encuentras cosas distintas y además a mí me claro. pasa, por ejemplo, a mí uno de mis libros favoritos es El último encuentro de Sándor Márai. Si no lo han leído, léanlo. Buenazo. Sin duda, buenazo. Y si lo leyeron, releanlo. Yo creo que yo lo he releído 10 veces. Wow. Y las 10 le he encontrado algo distinto y me he encontrado a mí. Porque, por ejemplo, cuando subrayas, que yo me la paso subrayando Sí. libros, y de pronto ves lo que subrayaste hace ¿Por 10 qué años subrayé o hace esto? 5, y te das cuenta que ahora subrayas otras cosas. O que dices, sí, esto también lo hubiera vuelto a subrayar. Es una delicia releer los libros.